veamos entonces un pequeño ejercicio aplicado a ese tema que ya hemos visto, el cálculo del apotema, por si acaso. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Nos dice, ¿cuál es el polígono regular donde su apotema es la mitad de su lado? A ver, veamos entonces. Dato del problema, solamente me dan un dato, nada más. ¿Cuál es, profe? Ahorita inmediatamente te lo voy a colocar. Nos dice que el apotema, o sea, el apotema AP es igual a la mitad de su lado. O sea, su lado dividido entre 2. Este es el dato que me están dando. Y a partir de ello, nosotros calcularemos el tipo de polígono del cual se trata. Muy bien. Vamos a proceder entonces a desarrollar esto. Digo entonces, procedimiento, ojo, procedimiento. A ver, entonces, ¿cómo es eso? A ver, profe, a ver, dígame usted. Fácil y sencillamente diremos esto. Aplicaremos nuestro teorema, nuestro cálculo del apotema en función del circunradio y en función del lado. Ya que ya me están dando eso, entonces es muy importante que lo sepa. Bueno, además, tú sabes que se supone que el apotema es la longitud del lado dividido entre 2. También yo puedo reemplazarlo en función del apotema o lo puedes dejar así de esa manera, como tú desees. O sea, o le puedes poner constantes también, ¿no? O sea, todo depende de ti. Bueno, mejor yo lo colocaría así nada más. Creo que me conviene hacer eso de ahí. Ya, vamos a hacer entonces. El apotema, en vez de poner el apotema, voy a poner longitud de lado sobre 2. Entonces digo, longitud del lado del polígono sobre 2 es igual a, ponemos igual, 1/2, a ver, por acá, 1/2 de la raíz cuadrada. ¿De quién, profe? Ya, del diámetro, o mejor dicho, 2 veces el circunradio al cuadrado menos la longitud del lado elevado al cuadrado. Bueno, perfecto. Creo que ya estamos por ahí. A ver, por acá, mira. Se me van los patitos. Adiós. Y luego digo, profesor, ya que se me fueron los patitos, ¿qué es lo que hago ahora? Ya. Elevo al cuadrado, miembro a miembro. Claro que sí. Y luego este cuadradito se me va con la raíz. Ya. O sea que yo tendría entonces que la longitud del lado del polígono al cuadrado es igual a 2 veces el circunradio al cuadrado menos la longitud del lado de este polígono al cuadrado. Profe, ¿se van? No, acá hay menos y acá hay más, por favor. No vayas a hacer eso. Que sea la última vez que haces eso, por favor. Ya, entonces, ¿cómo sería ahí, profe? Ya. Mira, lo que haríamos acá, vamos a poner acá, costadito, ¿no? El costadito, pasa al otro lado a sumar y sería 2 veces la longitud del lado del polígono al cuadrado, igual a 2 veces el circunradio elevado al cuadrado. Bueno, parece que algo ahí me conviene, parece. Algo ahí me está conviniendo hacer. Bueno, recuerda tú que también hay una forma de calcular el lado del polígono en función del circunradio, pues, ¿no? A ver, voy a colocarte por acá. Recuerda, porque hace ratito nos acabamos de verlo, pero por si acaso. Recuerda. A ver, la longitud del lado del polígono es igual a R por 2 veces 1 menos el coseno de quién, profe. Ya, el coseno del ángulo central. Claro que sí, sí y sí. Ya. O sea, el lado, ojo, el lado del polígono regular es el circunradio por la raíz cuadrada de 2 por 1 menos el coseno del ángulo central. Entonces,
¿Qué te parece si todo este valor yo lo reemplazo ahí? ¿Puede ser o no? ¿Qué dices? Claro, puede ser, puede ser. Entonces, profe, reemplazando eso, diré yo entonces, a ver, por acá, digo, reemplazando haciendo un reemplazo pero bien bravo, horroroso. Perdón, me está yendo la manita. A ver, sería entonces dos veces la longitud del lado, que vendría a ser esto de acá. O sea, aquí el profe, a ver, vamos a ponerlo así, paréntesis, r por la raíz cuadrada de 2 por 1 menos el coseno del ángulo central. Muy bien. Y todo eso elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a 2 veces el circunradio al cuadrado. Muy bien, algo así entonces. Creo que ya está ahí. A ver, profe, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Ahí, así. Sería 2 veces, bueno, esto al cuadrado sería r al cuadrado por, bueno, también, aparte de ello, se te va la raíz con el cuadrado y te va a quedar, abrimos corchete mejor, 2 veces 1 menos el coseno del ángulo central. Claro que sí, ¿por qué no? Y eso es igual a 4 veces, porque 2 al cuadrado es 4, 4 veces el circunradio al cuadrado. Se me va inmediatamente el circunradio con el circunradio. 2 y 2 son 4, con este 4 se me va. Allá, profe, o sea que se te van los dos patitos, claro que sí, adiós. Y bueno, me quedaría entonces que 1, el único que sobrevivió, 1 menos el coseno del ángulo central, es igual a ¿cuánto, profe? A 1. 0, profe, no, 1, caballero, por favor. Paso al otro lado a restar. Uy, mira qué bonito. El coseno del ángulo central es Serapio Torres. Y dime, ¿el coseno de qué ángulo? El coseno de qué ángulo te da 0? Ah, ya. El coseno de 90 grados. O sea, estamos hablando de un ángulo central de 90 grados. Muy bien, profe, entonces como me están pidiendo qué tipo de polígono es, el número de lados será igual a 360 grados dividido entre el ángulo central. Sería entonces 360 grados dividido entre el ángulo central, que sería 90 graditos. O sea, en otras palabras, ¿n cuánto vale entonces? Dime. A ver, creo que ya lo calculaste. ¿7 cuánto vale? 360 entre 90, 4. Muy bien. Esa sería, caballero, esa sería la RPTA, la respuesta. Claro que sí. O sea, dime, ¿cuál es el polígono de 4 lados? A ver, dime tú. Claro que sí. El cuadradito. Muy bien. Perfecto. Así es. Está bien, estás tirando. Sí, sí. Se ve que estás dominando.